Bueno, ahí estamos. Bueno, acepto manitos levantadas. ¿Cuántos todavía no entienden un pito de cómo se usa una clase y cuándo se usa un objeto? Acepto manitos levantadas como respuesta. Bien, Benja. Bien. ¿Quién más? Bueno, el... se va bien, bueno. El tema es este, digamos, a ver, la orientación a objeto tiene un montón de críticas, pero es de lo mejor que tenemos. O sea, tecnológicamente, como se llama, como construcción tecnológica, es una de las mejores cosas que tenemos para hacer software. No es perfecta como casi todas las cuestiones tecnológicas que tenemos, digamos, uno elige, siempre tiene que elegir digamos, lo que mejor se adapta a lo que uno quiere, pero en general la orientación a objeto funciona, anda bien, y entenderla es un plus. En particular, Python implementa todo como clases. No todos los lenguajes implementan la orientación a objeto como clases. Por ejemplo, JavaScript no los implementa como clases. Hay otro lenguaje que se llama Self, que tampoco implementa la orientación a objeto como clase. Y Common Lisp hay otro que se llama, tampoco implementa la orientación a objeto como clase, pero tiene orientación a objeto total. Eh, Hay muchas formas. Una es la que había mencionado Benjo una vez, era lo que se llaman tipos algebraicos. Están ahí de clases, pero no son clases. Pero en definitiva, digamos, sabes, es como bastante ubicua en todos lados. Uno cuando va a ver de diseño de algo de software, en general se choca con el concepto de clase. El tema es que como que o sea, no siempre, no en todos lados, pero es como la tecnología preferida de todo el mundo pensar a las cosas en clase. Si no entienden las clases, hagan clases hasta entender cuando les conviene relacionar objetos, digamos, de estado con comportamiento y identidad, que eso es lo que es un objeto. Python ofrece clases. Pero por otro lado, tenemos que la mayoría de las bases de datos, todas las bases de datos menos algunas, sería una realidad más real. O sea, ponerle que serían el 100% de las bases de datos son relacionales y algunas no. Sería una buena comparación. O sea, casi seguro cuando alguien te habla de una base de datos, te está hablando de una base de datos relacional que soporta algún dialecto de SQL. Seguro. O sea, uno puede apostar y se va a equivocar muy poco, probablemente nunca. Cuando te hablan de que tengo mi base de datos, es razonable pensar que es una Oracle, una Postgre, una MySQL. SQLite está desplegada en Chrome y en Firefox. Tienen atrás, todo el historial se guarda en un SQLite, para que se hagan una idea. Y el Android, para cada aplicación hay un SQLite distinto. SQLite, le dicen los yankees. Pero bueno, el problema que tiene es que hay una impedancia entre los dos modelos más populares, entre la orientación a objeto y el modelo relacional. Antes de llegar a esa impedancia, acá les muestro una conexión más realista. ¿Se acuerdan que Alejandro se había conectado con el driver, se llama driver, que se conectaba a SQLite 3? Acá le estoy mostrando un ejemplo con MySQL, que es otra base de datos. Dice, bueno, mira, Cheva SQL, conectate, quiero que estés conectado a este host, puede estar en otro lugar, la base de datos en otro lugar de internet. Localhost es como decir en mi misma computadora, pero ahí puede estar en HTTP, Sarasa. ¿Cuál es el usuario? ¿Cuál es el password? ¿Y qué base de datos querés tener? Porque adentro de un servidor de base de datos puede haber varias. Esquemas, le llaman normalmente a las bases de datos. Vos traes lo que se llama el cursor, que es el que te sirve para enchufarle comandos, y ahí podés tirar execute, select, asterisco from usuarios. Una vez que esto te devuelve el resultado, le puedes decir, el cursor que haga con el resultado, decir, dame todos los resultados de esa consulta, y ahí lo puedes iterar. Y esto puede, se fijan, digamos, de cada registro que va trayendo entra por orden. Entra por el orden en el que fueron definidas las columnas. Si uno pone select y pone el orden de las columnas acá, te aparece en ese orden. En vez de usar el orden, también se puede usar el nombre de las columnas. En realidad, los alias que les hayas puesto, si vos pones, por ejemplo, usuarios.name as n, puedes poner acá entre comillas n y te anda.
Y el resultado va a ser algo de este estilo. O sea, no mucho más. Esto no es código válido. O sea, no estoy conectando a ninguna base de datos. Simplemente un bosquejo de cómo se haría para conectarse a una base de datos cruda. Usando el estándar que te trae Python. Como estamos, si te gusta SQL, está todo bien. La mayoría de la gente no le gusta SQL. Prefiere la orientación a objetos. En general, digamos, los que todavía no entienden la orientación a objetos dicen, prefiero SQL. Eventualmente terminan orbitando para el lado de me gusta más orientación a objetos que SQL, por un montón de motivos que tienen un montón de mayores flexibilidades. Otro problema que tiene que SQL no está implementado igual. Como dijo Alejandro el otro día, tiene un grupo de estándares que es como lo básico, y después cada motor elige cómo implementar las cosas. Hay miles de implementaciones, miles de detalles, y ser experto en una sola base de datos es una carrera, en un solo motor. O sea, ya te puedes ganar la vida el resto de tu vida solamente entendiendo un motor, no SQL. Digamos ahí, digamos, o sea, si te puedes especializar en MySQL, en Postgre, en Oracle, DB2 es la IBM, Microsoft tiene SQL Server, y bueno, están todas estas nuevas que tiene Google, Facebook, BigTable, hay un montón. Nada garantiza que este motor no cambie con el tiempo. De que yo aprendí SQL hasta el momento actual hay comandos nuevos que se usan muy habitualmente, que los mostró Alejandro y que cuando lo vimos la primera vez eso no estaba. O sea, estoy hablando de que yo aprendí SQL en el 2006, o sea, en 15 años, más o menos, cambió bastante el estándar. ¿15? Sí, más o menos. Otro problema que tiene es que empieza este tema de la impedancia. Lo que te devuelve el motor de SQL son un set de registros, pero no son objetos tipo user, que es la forma que tiene Python, o C++, o Java, o Ruby, o JavaScript, o Rust, o lenguaje, no, Rust creo que no es orientado a objetos. El que sea de representar esa entidad que uno le llama usuario. Uno pretende comunicarse en el mismo lenguaje que está hablando, o sea, no quiere tener lo que se llama el problema de los dos lenguajes. Y hay un montón de diferencias entre el modelo de objeto y relacional. El tema es que esta forma de trabajo es rápida, es brutalmente rápida, y cuando uno si sabe hacer bien la consulta y delega el cálculo a nivel SQL, es muy, muy rápida. O sea, si ustedes pueden llegar a transformar un problema de cómputo científico, o sea, la matemática, digamos, y pasarla a que lo resuelva el motor de SQL, es muy poco probable que lo puedan resolver mejor del otro lado, no importa el lenguaje que agarren. Por eso uno lo que te dice con SQL es resolver en el motor y procesar lo menos posible del lado de tu lenguaje que quieras. Una alternativa, y la más popular, es lo que se llama usar un ORM, que es un mapeador de objetos relacionales, o sea, algo que transforma las estructuras de relaciones en clases e instancias. Haz eso. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O hay preguntas? Continúo. Hay muchas alternativas. En particular, la mejor y probablemente la mejor, independientemente del lenguaje, es SQL Alchemy. Es buenísima. Yo la sé usar bastante bien, pero ya va el tema de por qué no vamos a ver ese en particular. Hay otra que se llama Storm, que está medio abandonada. Storm es de la empresa esta Canonical, la que hace Ubuntu, así que varios deben estar usando el sistema operativo que tiene un Storm dando vuelta. Otra que es muy reducida, pero sirve para mostrar lo que se puede hacer con un mapeador objeto relacional, es Piwi, que es la que vamos a ver. Y Django, el framework, estoy hablando todos los de Python, ¿no? Tiene un ORM adentro. ¿Alguno habrá escuchado el concepto de Full Stack Web Developer? ¿Alguna vez lo habrán escuchado por ahí? Sí, al mismo misterio que... Bueno, un Full Stack, o sea, cuando vos podés... Me imagino que están los partial stack developers. No, frontend y backend. Frontend y backend es la otra. Vos a ver si está... Esto es una buena relación.
Un full stack sabe desde hacer páginas web hasta lidiar con la conexión a base de datos. Un backend está especializado en estas dos partes y el frontend está especializado en presentación de información, manejo de framework de frontend y estos estilos. Cómo se ve la página en cuestión estética. Es muy, digamos, o sea, HTML es muy parecido a LaTeX. Tenés separado por un lado la información y por otro lado el cómo se ve esa información. Tenés una separación de conceptos. Digamos, este patrón de separación de cosas viene desde hasta la semiótica, que esto, el significado del significante y Sarasa. Después tenés un patrón de diseño, se llama modelo vista controlador, en el cual vos tenés, el modelo es cómo representar los datos, el controlador es cómo accedes a esos datos y los permisos relacionados a esos datos, y la vista es cómo ves esos datos. Y eso se puede replicar en un montón de lugares, de hecho, viene de la semiótica. O sea, casi toda acá tenemos un psicólogo presente, si quieren pregúntenle a él. Renato, te mando al frente. Más de esas cuestiones para ese lado, digamos. El Django es un framework full stack que se encarga desde el manejo de bases de datos hasta todas las cuestiones estéticas. Hay lo que se llaman microframework que se encargan normalmente de una parte. ¿Qué? ¿Es como Flask? ¿Es como Flask? Flask es un microframework, solo se encarga de las cuestiones de base, ni siquiera base de datos. Flask solamente se encarga de recibir información del navegador y hacer algo con esa información. Pero no tiene, digamos, Django tiene todo, tiene su propia implementación de acceso a base de datos, su propia implementación de cómo hacer las páginas web. Flask es solamente tomo la información y me fijo dónde mandarla, nada más. Nada más. Yo les había mostrado un ejemplo de Flask, qué sé yo, había un ejemplo, a ver si pongo un ejemplo pavote de Flask, Flask example, uno pavote, tiene que haber, imágenes, base de datos, base de datos, base de datos, código, quiero ver código, bueno, Quick Start, este sería un algo decente, acá, recibe desde la dirección barra, o sea, eso es por ejemplo google.com barra nada, eso significa barra, y lo que hace es simplemente retornar un texto que dice index page, y de hecho lo que te aparecería en el navegador es index page, nada más. Esto si le pones barra hello, va a buscar esta función y lo que retorna es hello world. Pero no te dice usa sí la base de datos, usa sí tal otra, y de hecho, si querés acceder a base de datos con Piwi, con Flask, tenés varias alternativas. Flask ORM, tenés varios, tenés uno de SQL Alchemy en Flask y hay otro de Piwi, que es el que vamos a ver también en Flask. O sea, es como que está más dividido. Django viene todo pegado, viene todo un montón de cosas. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? ¿Cuál vale la pena aprender? Los dos. Si quieren hacer páginas web, los dos. Vale la pena aprender. Algunos son cuando tenés más una estructura empresarial, caso de Django, y cuando no sabes muy bien hasta dónde vas a llegar, Flask capaz que es una mejor alternativa. Y hay muchos otros frameworks web, esos son los dos más populares nada más. Una de las cuestiones de esta de impedancia del modelo objeto relacional, esto es una tabla SQL. ¿Por qué? Porque tiene una sola línea acá. Mientras que las clases, yo le había dicho una vez en un momento, o a varios se los dije, los cuadraditos tienen dos líneas. ¿Por qué? Porque tiene espacio para guardar los datos y acá abajo irían los métodos. El comportamiento. Acá no hay método. En la base de datos hay datos. Punto. Cuando vos querés relacionar, por ejemplo, usuario y autos, esto que te dice que un usuario, seguís la línea, vieron que acá se divide en tres cositos. Significa que un usuario puede tener muchos autos. En el caso del diagrama de clases, acá dice usuario y aparece el triangulito, el rombito. Significa que un usuario está compuesto de autos, o sea, tiene varios autos asignados a él. La relación está dada vuelta, en primer lugar. Cuando uno guarda una tabla en el modelo relacional, uno dice, el usuario tiene solamente el nombre, o algo, o cosas relacionadas al usuario, mientras quién es el dueño lo guardas en el auto. Eso es lo que le estoy acercando es un poquito al concepto de lo que se llaman formas normales. Uno no puede guardar los autos en el usuario porque es inconveniente. Porque vos, por ejemplo, nosotros en mi caso tenemos un auto. Probablemente acá de los presentes tienen dos autos. Algunos. Capaz que alguien tenga tres. Capaz que alguien tenga ningún auto.
Entonces, si yo quisiera guardar los datos del auto en la tablita usuario, ¿cuántas columnas ponemos? No se sabe. Entonces conviene simplemente crear la tabla autos y guardar ahí el usuario y decir, a ver, un usuario, un auto tiene un solo dueño. Cosa que es correcto. Fíjense que nosotros cuando, por lo menos en Argentina, los usuarios, los autos tienen un dueño. Uno solo. Después puedes tener gente que lo pueda usar y bla, bla, son dos mangos aparte, pero dueño y uno solo. En el caso, y eso es como, acá lo que te dice, bueno, dice auto por usuario, eso significa CXU, un diccionario, dice, por cada auto que hay en autos, y por si el auto tiene un usuario y no está adentro de, bueno, si el usuario ese no está en auto por usuario, eso es lo que dice ahí, esto es lo que quiero guardar en la relación, lo que hago es agrego una llave a ese diccionario en el cual pongo el nombre del usuario y le encajo una lista vacía. Y ahí a esa lista vacía le enchufo el auto. Eso hace. ¿Se entiende eso? Eso si vos querés encontrar todos los autos que tiene un usuario, tenés que hacer toda esta lógica. No está en SQL a propósito, está hecho para poner todo en un solo lenguaje. ¿Se entiende eso? Lo que está haciendo ahí esas líneas. La segunda columna te queda como si fuese una lista, ¿verdad? No, no es una columna, esto es un diccionario, esto es Python. O sea, vos lo que haces es vas a tener como llave el nombre del usuario y como valor una lista de autos. Ah, perfecto. Listo. Eso va a tener, ¿se entiende? ¿Se entiende? Asumo que sí, pues no están todos con las cámaras, así que tengo que preguntar varias veces. O sea, toda esta lógica es para saltar el problema de que los usuarios se guardan en el auto. Es toda esta lógica, o sea, hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código. Esto es una pavada. De nuevo, son 5 líneas de código por algo que vos decís, pero pará. En un modelo orientado a objetos, vos directamente, el usuario adentro tiene guardada una lista con todos sus autos. Y eso es lo que significa que el usuario está compuesto de objetos tipo auto. Eso significa composición, significa la porquería esta. Y hacer el mismo resultado es simplemente decir, haces un diccionario y decís usuario, o sea, digamos, es un diccionario, la llave es el usuario, podés poner usuario.name, qué sé yo, pero bueno. ¿Se entiende la idea? Y ahí pone, ojo, perdón, eso fue, me está dando mal el mouse. Pone todos los autos que están guardados adentro de una colección de algún tipo, no me interesa cuál. De última, si querés convertirlo en una lista, bueno, lo convertimos en una lista acá, para que sea exactamente igual al otro. Una lista. Para todos los usuarios, o sea, no necesitas tener dos conexiones y ir de los autos a los usuarios. Está todo guardado en un solo lugar. Y es porque la lógica se guarda al revés, digamos, o sea, por cómo hacemos las cosas. Les pongo un ejemplo un poco más científico, digamos. Si vos quisieras hacer algo que tenga un compuesto de algún tipo, de alguna disciplina, ese compuesto está hecho por, no sé, diferentes sustancias. En el modelo relacional, cada sustancia diría a qué compuesto pertenece. Mientras que en el caso orientado a objeto, el compuesto tendría la lista de todas sus sustancias. Está al revés la lógica. ¿Se entiende? Juan, una duda ahí. ¿Cuál es la ventaja? No me termina de cerrar esa parte. La ventaja de trabajarlo de una u otra forma. Creo que ya lo tengo, pero es para... Vos imaginate, digamos, vamos al ejemplo de los autos de nuevo. Porque, o sea, el tema es que todo depende de cómo es lo que se llama tu modelo de negocio en particular. O sea, puede que cambie esta lógica, pero pongamos un ejemplo en particular. Imagínate que vos estás guardando usuarios y autos. Vos haces una sola tabla. Una sola tabla. Vamos al ejemplo gráfico. File, new. Vos tenés acá. Chao, mouse. Vamos a mouse que sí funciona. Tenés una tabla de usuarios. Acá está tu tabla usuario. Y vos decís, bueno, voy a guardar
el nombre del usuario, datos que no me importa, y decir, bueno, los usuarios van a tener un auto. Entonces tenés una columna nombres y una columna autos. Vos decís, bueno, ¿y si alguien se compra otro auto? Mierda, ¿qué hago? Bueno, sí, bueno, meto otra columna y de última hay gente que no tiene la columna 2 ocupada y acá está el segundo auto. Y si tiene 3 autos, bueno, meto otra columna más. Y si alguien no tiene ningún auto, bueno, son 3 columnas al P. Se entiende que hay un problema acá, de que no podés andar agregando, quitando columnas. Entonces lo que te dicen es, no, mira. Lo que vos tenés que hacer es guardar una sola porquería que sea tus usuarios. Le das un ID y todos los datos que te interesan. Por otro lado, haces los autos. Y acá guardas el nombre del usuario, el ID del usuario, y los datos del auto que te interesan. Más el ID de auto, obviamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que acá vos pones quién es el dueño y esto es como meter una flecha que apunta para allá. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si alguien tiene 2 autos? Y bueno, son 2 filas. Y si no tiene ninguna, es ninguna fila. Y si tiene 17 autos, son 17 filas. Pero ahí sería una base de datos, ¿no? Claro, eso es una base de datos relacional, en particular Sí. que se llama de tercera forma normal. Para los que quieran ir a chusmear, se llama base de datos de tercera forma normal. No podés andar guardando cuestiones de autos en usuario. Pero en los objetos es distinto. En un objeto, vos te agarrás y decís, Python 3, sí. Vos agarrás y querés crear el usuario, y vos decís class user, y acá pones en el init self, pones los autos, y pones self. Ni siquiera, ¿no? Pones solamente el nombre, capaz. Self.nombre igual a nombre, y los autos, cars, lo guardas acá y se los vas apendeando. Haces un usuario nuevo, user, le pones Benja, y le pones cuántos autos. Quería agregar un auto nuevo, en cars le pones append, y acá tendría que definir la clase tipo auto, pues acá le pones car, y le pones el auto que tiene el Benja. Bueno, vamos a hacerlo más fácil, vamos a ponerle simplemente como un string. La bicicleta que tiene el Benja. Aquí la bicicleta, bueno, es Volkswagen, quise poner al revés, Volkswagen, ahí. Y querés agregarle otro auto, bueno, un BM, y así. Y vos querés acceder y tenés todos los autos ahí adentro. Y ya está. O sea, esa es la diferencia entre el modelo orientado a objeto y el modelo relacional. Están al revés los datos, están guardados al revés. Porque esto no busca integridad, zaraza, un montón de cuestiones que trata de garantizar el modelo orientado. La base de datos. Tal vez la ventaja de base de datos es que tenés simplemente una tabla y líneas entre las tablas. Acá como que tenés que usar más memoria por cada usuario, se me ocurre, ¿no? No. Porque no. por ejemplo, varias veces tengo que guardar varias veces BMW. Poner, si hay 10 personas con BMW. Sí. Eso lo puedo cambiar en el modelo relacional a 10 flechas, simplemente. A la misma casilla. Entonces tal vez eso da alguna ventaja, me imagino, no sé. No se preocupen que internamente cuando vos guardás un montón de veces el mismo string, te guarda uno solo internamente Python. O sea, todo eso está resuelto. Digamos, o sea, cómo está orientado la forma de pensar de estos modelos es para facilitarte qué querés hacer. O sea, la capacidad de un buen ingeniero de software está en pivotear esos modelos, depende de lo que le conviene. O sea, vos, por ejemplo, agarran y dicen, ¿por qué hay veces que no te conviene guardar en un data frame? Y si tus datos no son estrictamente tabular y doble dimensional, y que tienen que tener todo exactamente la misma cantidad de filas, no es la herramienta adecuada. O sea, está en uno que tiene que ir cambiando. O sea, el mayor problema que tienen todas estas cosas es que mucha gente se vuelve fanática de una solución. No hay que hacer eso nunca. Y una vez que entiendan bien Python, la pregunta es qué lenguaje aprende el que sigue. O sea, eso nunca tiene que frenar. Dice, bueno, pero... ¿Sí? ¿Perdón? No, sí, que acá en este caso no convendría pasar esto a un data frame donde tuvieras en una columna, por ejemplo, los nombres y en otro los autos, porque la segunda columna tendrías que declararla como un objeto y iría cambiando según el usuario, digamos. ¿Esto guarda relación al hecho de que SQL sea más rápido y eficiente? Sí y no. Cuando vos tenés mucha información de tipo... O sea, SQL, tengan en cuenta una cosa, SQL, que es un lenguaje implementado de diferentes formas, es como tener diferentes compiladores.
son diferentes compiladores en cada una de las alternativas, de cada una de las implementaciones, no es un lenguaje Turing completo. No te permite hacer todo. Te permite hacer cosas relacionadas a acceder a bases de datos tabulares. Existen lenguajes completos, Turing completos, relacionales. Sí, existen. No me acuerdo ninguno de los nombres, pero recuerden que lo único que podés hacer en un lenguaje relacional son relaciones. O sea, lo más cercano a una función en un lenguaje relacional es una tabla virtual, que son las vistas. O sea, porque no hay otra cosa, es simplemente agregar cuadrados y mezclarlos y combinarlos y filtrar filas. Agarraba, generar otro cuadrado, lo combiné y filtrar fila. Agarrá otro cuadrado, agarrá ese cuadrado y lo dividí en partes, que es el group by. Sacarle estadística a los cuadrados. O sea, eso es todo lo que se puede hacer en un lenguaje relacional. O sea, toda la lógica, lo que te propone un lenguaje relacional es todas las ideas de cómputo que vos puedas tener, las podés resolver con conjuntos. Comilla, comilla, son relaciones, no conjuntos. O sea, todo lo tenés que hacer con uniones, diferencias y intersecciones. Eso es todo. Todo lo que hay, digamos. En un lenguaje orientado a objeto te dice todo lo que vos tenés son cajitas que tienen datos y vos le puedes preguntar cosas. Pero si yo quiero cajita con datos, le puedo preguntar cosas. Pero si yo cajita con datos, le puedo preguntar cosas. Eso es lo que te ofrece un lenguaje orientado a objeto. Y así, el lenguaje funcional es bueno, pero si yo quiero funciones, es lo que hay. O sea, esas son las ventajas. Cada uno propone una solución y ¿vieron cuando les dije nosotros todavía no sabemos computar? No sabemos computar. Punto. O sea, todas las soluciones están llenas de fallas, pero es lo mejor que tenemos. O sea, el tema es que el software es lo más complejo que ha hecho el ser humano y no lo sabemos manejar bien. Básicamente no sabemos manejar una piedra que le damos corriente. Sí, así son las cosas. Hay un lenguaje, un programa que se llama Databricks que suele usar, que vos podés utilizar en la misma notebook, digamos, lenguaje SQL, R o Python, todo se termina basando en Spark, pero te permite combinar entre los tres al mismo tiempo y es una alta versatilidad. Recuerdo la presentación de Databricks. Lo que hace Databricks es internamente serializa todo a JSON y te va pasando de un lenguaje a otro. JSON no tiene la misma exactitud que R, no tiene la misma exactitud que Python, tiene una exactitud propia. Y depende de los serializadores y serializadores de cada uno. Así que mientras vas pasando el lenguaje, vas cagándole a tu cómputo. Es un pequeño problema que tiene Databricks. Estás perdiendo exactitud en cada paso de lenguaje a lenguaje. Es lo que hay. Normalmente son datos que no te, digamos, nivel de exactitud no te calientan. Porque en el decimal 32 cambió de un 9 a un 8. ¿Qué me importa? Digamos. Pero tengan en cuenta de que no silver bullets, que era lo de Brooks al comienzo, no silver bullets. Bueno. Piwi es uno de mis ORM favoritos. Lo he usado para capturar datos a lo loco. He sacado, así me he conectado a lugares para bajar datos. Todo el trabajo que hicimos para COVID el año pasado con un grupo, lo hicimos con Piwi. O sea, yo le pasaba los datos en Excel, pero toda la adquisición de datos, lo que era el scrapping de datos, lo almacenaba en una base de datos Postgre, si mal no recuerdo, con Piwi. Y no es el mejor, de hecho el mejor es SQL Alchemy, pero no tenemos 3 horas. Y dado, digamos, dado el nivel que trata de llevar ese curso, SQL Alchemy es para alguien que ya tenga bastante clara en qué hace un ORM y cuándo usarlo. Lo he usado para 1000 cosas. Lo hemos usado para cosmología, análisis de estrellas variables, todo, cuestiones astronómicas, porque es lo que me dedico. Bueno, epidemiología, de todo lo he usado. Piwi anda recontra bien, súper bien. Tiene muy buena documentación. Se instala con pip install Piwi, es ultra remil chiquito, es re chiquitito. Y acá no se pone from Piwi import asterisco, pero quise achicar un poco el código de las celdas. Así que sepan entender. Está por eso sí. Si algo se me rompe puede ser porque estoy jugando con la base de datos, así que capaz que la tengo que ir a volver a borrar. Primero la borro, antes de hacer moco. Vamos a partir de ahí. Select.
Vieron que acá dice SQLittle Database, ¿de dónde viene esto? De Piwik. Está todo dentro de Piwik. Todo lo que no saben de dónde viene la clase o el objeto está dentro de Piwik. O sea, acá si yo hubiera puesto import Piwik, esto sería como Piwik. Pero bueno, serán todos así. Ahí te viene con 3 conectores. A priori te viene con 3 conectores, puedes instalarle más, que son MySQL, Postgre y SQLittle. Vos decís, bueno, che, mira, voy a crear una base de datos que se conecte que sea un SQLittle y que se conecte a este archivo. SQLittle no tiene un servidor, sino que es simplemente un archivo, el cual se conecta y no soporta multiproceso. Recuerden eso. SQLittle no soporta multiproceso. Todas las demás sí, SQLittle no. Y lo primero que se hace es crear como un modelo que está configurado a la base de datos. Acá modelo se refiere a las clases que están relacionadas con las tablas. Primera regla. Toda tabla en URM de Python es una clase. Y toda fila, lo que se llama una tupla en base de datos relacionales, es una instancia de esa clase. Cosa que tiene toda la lógica del mundo. La estructura te la da la tabla, los valores te los da la fila. Es todo el sentido del mundo. Lo primero que se hace es una tabla abstracta, o sea, una que no está conectada en ninguna tabla realmente. Uno tiene que heredar acá de model, con esto le dice, yo voy a estar conectado a una tabla. Perfecto. Y uno adentro declara otra clase, es otra forma de declarar metaclases, pero no hay que hacer mucho más que esto, y decir, para. La base de datos que voy a usar en este modelo va a ser esta de acá arriba. Sí, se podría copiar esto y pegar acá abajo y es lo mismo. Y de ahí en adelante lo único que uno hace es heredar de esta. Y va diciendo, esta clase está conectada a esta base de datos, esta clase está conectada a esta base de datos, siempre la misma. Por ejemplo, crea un usuario. El usuario dice, bueno, mira, voy a conectarme a esta base de datos, que la usa ahí arriba, y va a tener 2 columnas. Una pregunta. Sí. SQLitty Database, esa es una función de Piwik. Una clase. Una clase de Piwik. Sí. Bien. Nombre, que va a ser del tipo cadena de caracteres. Hay que empezar a darle tipo. ¿Por qué? Porque SQL tiene tipo. Y va a tener una edad, que va a ser del tipo entero. De hecho, hay uno que se llama Positive Integer Field. Es útil para un montón de cosas. Y además voy a hacer otro que va a ser auto, que también va a estar conectado a la misma base de datos. Va a tener un modelo. Perdón, Charfield también es de Piwik. Como dije hace 2 segundos, todo lo que no ven está en Piwik. Porque puse acá el arriba, el Piwik importa asterisco. Ok. Trae todo. Si no, el código se me volvería muy, muy mañoso para todos lados. Por eso tuve que hacerlo así. Bueno, acá tenemos un auto que va a tener un char field y acá le estoy diciendo algo en particular. Podés ser nulo. O sea, por defecto, SQL no te deja que los valores sean nulos. Que en el caso de Python es none. Plate, que es la patente, es un char field también que es único. No dice que puede ser nulo, pero no único. Y acá viene una cuestión de lo que se llama constraints en las bases de datos, que cuando vos pones único, automáticamente te cambia el not null. O sea, te dicen, no, además nulo no puede ser. Solo lo hace. Hay otro tipo de datos que se llama text field. El text field es lo que se llama texto libre, pero no se pueden hacer búsquedas sobre texto libre. No puedes hacer un select que filtre por ahí. O sea, se puede, pero te va a andar lento como una tortuga. Mientras que el char field tiene un tamaño fijo, que por defecto creo que son 256 caracteres, y se indexan para poder buscar más rápido. De hecho, si ustedes saben que una columna se va a ocupar mucho más para buscar, uno le encaja un index true. Y se va a buscar mucho por eso. No indexen todo, porque cada vez que meten un índice, en realidad está metiendo una columna oculta, que en realidad es un entero que se saca con el cálculo de la otra columna. No indexen todo. Se indexa lo que hace falta. Ese es el tema con el manejo de bases de datos. Todo tiene que ser medido. Todo tiene que ser picky, como dicen los yankees. Todo picky. Todo tranquilito. Y acá abajo lo que digo es crear la tabla usuario, crear la tabla auto. Y el tema es que muchas veces uno ya la tiene creada. Si no le pone el find true, explota si ya existe. Entonces lo que uno hace, que ahí se crearon las bases de datos. Y si yo me voy, permítanme
Proyectos. No me pasé. Acá está. SRC, unidad 3, ORM. Acá está, ExampleDB. Lo puedo abrir con un navegador de bases de datos SQL, de SQLite en particular, que se llama DB Browser, creo que era, que es este. Fíjense que está, no sé si puedo agrandar esto o no, está la tabla auto, la tabla usuario, y uno puede empezar a navegar los datos. Fíjense que tiene, le agrega un dato más, que son los ID. No tenés que preocuparte por los ID, lo agregas solo. Y en el caso de usuario, fíjense que tiene ID, nombre, no, el usuario es ID, nombre y edad. Y si yo me voy al auto, además dice ID, modelo, auto y el ID de usuario. ¿Eso cómo lo agregó? Cierro un cacho esto, dejo ahí. Lo agregó porque acá, el último, lo que dije, yo quiero un usuario. Pero fíjense que la columna que creó se llama User ID. Que quiero que sea una clave foránea, una relación, una flechita, a usuario. Ahí está. Y el related name es esencialmente hacer lo que se llama la relación inversa. Ahora, síganme el siguiente pensamiento, que a la primera vez cuesta, pero una vez que te cae la ficha, es una pavada. Yo puedo pedirle al usuario, perdón, al auto le puedo pedir su usuario. Eso automáticamente va a ir a la tabla, va a sacar el user ID, va a ir a la otra tabla, va a buscar los datos del usuario, va a construir el objeto usuario y me lo va a devolver. ¿Se entiende hasta ahí? Eso es solo, gratis, no tienen que hacer nada. Pero, ¿qué uno Juan, quiere? ¿Sí? perdón, ¿ese es el proceso que hacen los ORM? Esa es la primera mitad. Ahora sí, Bien. la segunda mitad es que hasta ahí todavía estoy haciendo el tema de que el auto conoce al usuario. Yo quiero que el usuario conozca los autos. Quiero que hacer el camino inverso. Quiero tener la colección esa llena de autitos uno al lado del otro. Y eso es el nombre cars acá. Poniéndole related name cars, lo que hace es que Piwis a esta clase le enchufa un atributo cars, o sea, acá adentro se está declarando el atributo cars, que cuando vos pones .cars, agarra el nombre de usuario, se fija en toda la tabla autos, cuáles son los que corresponden, crea todos los autos y los mete en una colección y te lo devuelve. O sea, hace el camino inverso, se hace automáticamente. Eso hace. ¿Se entiende? Vamos a ver ejemplo, de todas formas funcionando. ¿Se entiende? Hay muchas más cosas en los fields, voy a mencionarlos por arriba. Los pegué acá, de hecho esto es una versión vieja, medio que ni me calienta. Pero podés ponerle, bueno, el index que les conté, le puedes poner un nombre de una ayuda. La ayuda no es que te vaya a aparecer en Python. SQL soporta ponerle ayudas a los campos. Te los mandas ahí. Podés cambiarle el nombre de la columna. Vieron que por defecto el usuario le puso user ID. Bueno, pero podría ponerle otra nombre, sin problema. O por ahí mi campo interno en la clase es privado, pero quiero que no aparezca con el guión bajo adelante en la base de datos. Pues todo ese tipo de cosas. Puedes tener un valor por defecto, eso vale la pena leer. Puedes limitar lo que se llama constraint en una serie de valores. O sea, por ejemplo, género, masculino o femenino, ir agregando lo que te hacen falta o no. O podés tener una tabla aparte. Por ejemplo, hasta hace 5 años todo el mundo tenía constraint con masculino y femenino. Hoy por hoy, como te sale un género nuevo cada 15 días, y no estoy exagerando y no estoy criticando a nadie, te conviene tener una tabla. Directamente, porque ahí lo vas insertando. Es más eficiente para trabajar. Y puedes decir, bueno, si no quieres usar que te cree el ID por defecto, puedes usar otro campo para usar como clave primaria. Hay más de estas cosas. Los tipos de datos son un montón y depende el motor de base de datos, que esos son los 3 que vienen por defecto, se implementan como formatos distintos. Por ejemplo, el text field es text en SQLite, text en PostgreSQL y en MySQL se llama long text. Porque sí. Porque así son las cosas. Y qué sé yo, tenés fecha, hora, por ahí tenés fecha y hora, y hay más todavía que esto, hay muchos tipos de datos.
qué sé yo, por ejemplo, SQLittle no tiene booleanos, entonces el boolean fill es un entero chiquito, mientras que Postgre y MySQL sí tienen booleanos y se llaman distintos. Así es la cosa. O sea, vos sacás la base, vos podés hacer lo que se llama un dump de una base de datos, que lo que hace es tirarte toda la sentencia SQL para regenerarla, y no son iguales una con la otra. O no, si lo traen para MySQL no puede pasarlo a Postgre, porque no todo es estándar. Por eso uno usa ORMs. Vamos a crear registros. Acá hay dos formas de crear registros. Estas son las dos formas. Primero, vamos a esta parte de acá arriba. Son tres formas. Creo un usuario, le asigno el nombre, le asigno la edad y lo guardo. Esta otra forma es todo lo que yo haya declarado como columna lo puedo pasar directamente al init. No le pueden redefinir el init a uno de estos modelos. No se puede. Decís nombre, edad y lo guardas. Es lo mismo. Y acá está igual que el otro. Simplemente creo que es una cuestión de... Si yo hago eso, ¿qué es lo último que me salió? Salió la salida de este, que es que me dijo que insertó un registro. Hizo un insert. Si yo me voy ahora y me fijo en la base de datos, user, no puedo agrandar, es el único problema. Esto se puede agrandar. View. Esto es lo que hay. Ahí están las tres porquerías. El ID este es incremental, nunca se repite y no se puede usar dos veces. Si yo borro una fila y vuelvo a insertar otra, aún así continúa con el valor que sigue, nunca lo vuelvo a ocupar el valor, porque los primary key no se reemplazan. Y por acá tenés un lugar para hacer SQL, yo podría poner, no se puede ampliar, qué moco, select asterisco from user, y si yo ejecuto esto, supongo que va nada fuera de lo común. Continuamos. La versión más corta, hacer un select asterisco from, que es más o menos lo que dice acá arriba. Imprime todos los usuarios y digo, uso la clase y le digo select. Esto lo que me devuelve es un generador. Tengo que ir pidiéndole el que sigue, pidiéndole el que sigue, pidiéndole el que sigue para que vaya resolviéndose. Y es lo mismo que decir user select y meterlo en un for. Y de cada uno de los usuarios imprimo el ID, el nombre y la edad. Lo mismo. Esto se puede activar para que te escupa el SQL que sale, pero no viene al caso. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Sí, Nadia? Consulta. Vos estás dando dos formas alternativas de hacer lo mismo. ¿Cuándo uso una y cuándo uso otra? ¿Cuáles son las dos formas alternativas? Porque vos pusiste que esto es lo mismo en Python de decir el objeto. Ahora lo que le damos boliza son todos los comandos de Piwi. Claro, porque uno no quiere usar SQL, uno quiere mantenerse en Python. Es razonable. ¿Para qué querés tener dos lenguajes mezclados en el medio de tu aplicación? El tema es que los RM son lentos. ¿Qué tan lento? La mayoría de las veces no te nos das cuenta, pero cuando estás en un servidor de alto desempeño, necesitas cambiarlo por SQL puro. Es lo que hay. ¿Sí? ¿Sí? No sé si levantaste la mano de nuevo. Le estaba bajando, perdón. Ah, está bien. Pero muchas veces te lo dicta el contexto. Te dice, hace esto, hace lo otro, depende. Normalmente uno arranca con un RM y en la mayoría no... A ver, ¿cuándo te jode la velocidad de generación de los objetos de un ORM? Porque tiene que inspeccionar las columnas, ver cuál es la clase, insertarle los valores. O sea, es un trabajito que tiene que hacer. Cuando tenés miles de consultas al mismo tiempo y tenés que responderla rápida porque si no el cliente te caga pedo. En esos momentos te hace falta. Pero si no, ¿sí? No, eso que mencionabas al principio de delegar lo más posible al motor de SQL, en este caso no puedes hacer eso, digamos. Sí se puede. Sí se puede, pero no vamos a llegar a eso. Se puede delegar un montón de cosas con el Piwi y tiene un montón de funcionalidades. Lean la documentación, esto es simplemente una introducción. Esto es arañar el tarro por arriba para que en un futuro, si lo necesitan, dice, che, necesitamos hacer una forma de guardar más rápido un montón de datos y guardar una base de datos relacional. Crea la clase como trompada uno tras del otro. De hecho, puedes guardar varios al mismo tiempo, porque cada uno de estos es una escritura a disco. Vos lo que podrías hacer es juntarlos a todos y escribirlo de un bodoque todo al disco. Y eso hace que acelere un montón, lo que se llama una transacción.
Todo eso se puede hacer. No vamos a llegar a tanto. La documentación de Piwik es simplemente, esto existe. O sea, esta es la forma que normalmente se hace. Llega hasta ahí. ¿Cuántas personas de los presentes van a usar ORMs hoy? 0. Es simplemente una tecnología que está muy establecida, muy usada en la industria, y casi cualquier proyecto científico grande lo ocupa. LIGO creo que usa SQL Alchemy, si mal no recuerdo. O sea, casi todos usan SQL Alchemy cuando necesitas algo pesado. No viene al caso ahora, SQL Alchemy. Acá también lo que hace es un select, dame todo. Perdón, Juan. Sí. Vos decís ahí que LIGO usa el SQL Alchemy. ¿No le conviene directamente usar SQL? A alguno de los... Es que SQL Alchemy te da la flexibilidad suficiente para poder hacerlo tan rápido como SQL. Pero SQL Alchemy es un dolor en la parte más íntima que tenga cada uno. Es difícil, es muy difícil. Súper complicado. O sea, para entenderlo bien es súper complicado. Es buenísimo, pero es complicado. O sea, estás escribiendo SQL en Python. Podés. O podés hacer algo parecido a esto. Bien. Acá, a medida que te acercas... O sea, ¿cuál es el tema con Piwik? Generaliza sobre las cosas comunes entre 3 motores en particular. Mientras que SQL Alchemy te permite todavía usar cuestiones particulares del motor. O sea, te permite exponer. Si vos escribís lo que se llaman dialectos en SQL Alchemy, que son como extensiones para otra base de datos, te los permite exponer en Python. Y podés hacer código Python tan eficiente como el SQL. O sea, que vaya a ser, que genera la consulta de manera tan eficiente como el SQL. Acá bien. no. No se puede. Sí, entiendo. De todas formas, digamos, si necesitan usar un ORM, arranquen por esto. Cuando no anden más, recién decir, bueno, vamos a pasar a otra cosa. Siempre se empieza a poco. Acá lo que dice es usuario, esto es un where ID es 1. Al usuario dame tal que el ID de usuario sea igual a 1. Y esto te va a implementar type de usuario, que creo que va a volver el user. El ID, el nombre, no es mucho lío, o sea, eso. Si ustedes se fijan en qué genera esta pedacito de acá, que es el where, dice Piwik expression, y no me acuerdo si esto se puede hacer algo como a punto ir a ver si está alguno. No va a funcionar esto. Es grande. El print dir a no tiene opda. No me voy a poder sacar. Capaz con coerce. A.coerce. No me va a salir. Olvídense. Queríamos que, porque te escribe el ID igual a 1. Te dice directamente en algún punto. Pero no me va a salir tan rápido. Ahí agrando de nuevo. Este hace una búsqueda por el nombre, es casi lo mismo. Te dice, usuario, dame tal que el nombre sea este. Y lo hace. También a estas columnas, fíjense que acá estoy usando el nombre de la clase, no está en mayúscula. Acá uno le puede pedir más cosas. Tienen de columna, van a ver un montón de cosas de columna dando vuelta que se pueden usar. Pero no viene el caso ahora en particular. Acá hay una condición de desigualdad que uno dice, bueno, quiero que la edad sea menor o igual a 24. Esos 3. Pongo menor o igual a 22. Creo que no sale ninguno. Menor o igual a 23. ¿Es eso? Lo que tiene esto es que no es, digamos, esto crea la consulta SQL y se lo manda al motor, cuando vuelve los valores reconstruye los objetos. No es que hace algo del lado de Python. Lo que hace el ORM es solamente emitir SQL. Eso es todo lo que hace el ORM. Y, ¿cómo sería? Emitís eso y respondes con objeto. Desemitís, no sé cómo sería. Acá hay una función en la cual esto te viene en Piwik, que te dice, che, mira, es un poco más complicada y encima cuenta desde 1, porque así son las cosas en SQL, otro lenguaje. Quiero todos los usuarios que el nombre empiece con S. Bueno, hasta que el for esté igual, usuario filtra, usás esta función, este fn está dentro de Piwik,
usa substring tal que user.name, el primer carácter hasta el primer carácter sea igual a S. Yo pusiera igual a R. Solo, S. Y no sé si yo quisiera los dos, no sé cómo pondría. In. A ver, vamos a probar. In. Ah, no funciona. El in no funciona. Bueno, tiene estas cuestiones. Acá entran los autos. Acá cuando se vuelve interesante realmente, que lo que estoy haciendo es un solo auto. Y fíjense esto, acá le digo, modelo, patente, y el usuario, le enchufo el usuario 0. Que el usuario 0 creo que lo junté justo antes de eso. A ver. Creo que lo tengo de la primera filmina. Vamos a probar. Cape a Bob. U0 es el usuario ese, usuario 1, que es ese en particular. Eso creo que es el usuario. Y guardá. Y acá es donde empieza el tema esto de invertir las relaciones. Fíjense que yo agarré y guardé el auto, pero yo le estoy diciendo, che, usuario, dame todos tus autos. Eso es el related name. Da vuelta la relación. Empieza a iterar y te genera, bueno, esto es simplemente un format. Esto es como poner acá, vamos a ponerlo en Python más moderno. Cuando hice estas filminas no existía esto. C.plate. C. el usuario. Dame el usuario de ese auto y dame el nombre. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Puse la F acá. La F va ahí. No, tampoco. ¿Qué hice mal? C.user. ¿Qué hice mal? CarPlate. ¿Qué hice mal? Ah, porque estoy insertando otro. Y estoy tratando, fíjense acá dice Unique Constraint Filed, CarPlate. Voy a poner otra patente. Porque estoy tratando de insertar 2 veces la misma patente y yo había dicho que la patente es única. Está manteniendo la integridad de los datos. ¿Qué sé yo? Pongámosle 27. Vuelvo a correr, me va a volver a fallar. Si yo me voy y me fijo a la base de datos, están los autos y en User ID está el nombre del usuario. El ID del usuario. Cuando uno pone, dame el usuario, viene, busca el número, se va a la otra tabla, genera todos los valores, te devuelve el objeto creado con la clase. O sea, hace un trabajito bastante complejo. No es tan simplón. Podés cantidad de autos de personas con 24 años. O sea, te das una consulta un poco más razonable. Quiero hacer un select, voy a unir la tabla usuario. ¿Con qué tabla? Con la tabla auto. ¿Y cómo las une? Se fija en los foreign key y solo hace la unión. Se fija que uno tiene el ID de usuario y dice, mira, este ID de usuario es el mismo, los mezcla. Hace lo que se llama el producto cartesiano y filtra las filas que son adecuadas, que es lo que contaba Ale en la clase pasada. Y después hace un where en el cual user age sea igual a 24 y conta todo. Hace un resumen. Son 2. Yo le sacara esto. Ahí se ve la salida de toda esta porquería. Porque me imprimió y no, lo que yo quería era... Mira, ahí se ve la consulta que hace. Pero lo que yo quería era cars igual. No, de todas formas, claro, esto es resultado, hay que resolverlo. Ahí está. Hay que ir uno por uno, dame el que sigue, dame el que sigue. O lo meto en un foro o hago eso, listo. De lo que sirve. Cualquiera de los dos. 8. ¿Esperó? Sí, pero una pregunta, Juan. Estos objetos, digamos, car y los usuarios como el U0, ¿son, digamos, objetos dentro de la ORM o no los creé yo. En algún momento, fíjate que yo, digamos, no se olviden que acá, por ejemplo, que era un usuario, un auto. Y este U0, en algún lugar antes, va a estar U0 igual. O sea, las únicas que yo declaré son estas dos clases, básicamente, las que estoy trabajando. Y ahí estoy haciendo instancias de la clase y esas instancias automáticamente se pueden guardar solas.
El que se puedan guardar solo es la magia negra. Y vos podés recuperarlo. Podría decir, che, bueno, quiero el usuario 0 de nuevo y puedo decir, dame por el ID 1, que sería el primer ID porque SQL cuenta de 1. Así son las cosas. ¿Dónde estaba más adelante? Acá estaba. Acá, por ejemplo, está haciendo autos con modelo 2002 de usuarios de 24 años. O sea, pone dos condiciones. Y acá es for car in car select, unime con usuario, where la edad del usuario es 24 y el modelo sea 2002. Y ahí, bueno, hace eso. Ahí en el join está uniendo las dos bases de datos, ¿no? Las dos tablas. Las dos tablas, no las bases de datos. Sí. Sí. Depende del motor, se puede hacer join de tablas de diferentes bases de datos. De nuevo, el mundo de las bases de datos es uno aparte. Por eso existe el rol que te contratan como DBA, el Database Administrator. O sea, es un camino aparte. Se pueden hacer updates. El update es simplemente, bueno, acá lo que estoy haciendo es, che, dame el auto cuya patente sea esta, cambiarle la patente a este y volverlo a guardar. Nada más. No sé si está ese auto. ¿Sí? Ahora si yo me voy al que era JBC25, mira, usuario, auto, acá cambió la patente. Nada más. Y por último, se puede traer un auto y le puedes decir delete instance y lo mocha. Acá lo que está haciendo es primero imprimiendo el usuario 0 cuántos autos tiene. ¿Por qué? Porque yo sé que este auto es del usuario 0, porque lo sé. Digo, dame cuántos autos tiene, borro el auto, fíjense que no paso por el usuario, y después le vuelvo a pedir cuántos autos tenés, y uno. Si yo me voy a la base de datos, este se va a ver mochado si yo vuelvo a cambiar. El primero va a desaparecer. Se mochó. Y eso es un ORM por arriba. Hay mucho más. Eso es un ORM por arriba. Bueno, sí. Una pregunta rápida. ¿Qué herramienta, cuál es el programa ese que usas para ver las bases de datos? Esto es para SQLittle. Solamente para Sí. SQLittle se llama SQLittle Browser. Ah, bárbaro. Gracias. Solo para SQLittle. Para los que estén usando Discaché lo que guarda es internamente en una base de datos. O sea, cómo está guardado, si para el que quiera ñoñar, vaya y se googlea en Wikipedia, lo que es un árbol B, un B-tree, es la forma que tienen de indexación la base de datos, que es muy trivial, o sea, de pensarla, y hace que las búsquedas sean brutales cuando vos creas este tipo de búsqueda, que es lo que soporta SQL en particular. Eso para el que quiera ir a ñoñar. ¿Estamos hasta acá? No hay más filmina esto, creo. No hay más, no hay más, no hay más. Bueno, ¿qué nos perdimos? Order by, having group by, los tiene. También. Entonces, todo lo que se puede hacer SQL se puede hacer en SQLittle. Tal vez no de la mayor eficiencia, pero vos tenés en una sola, en un tu code base no tenés mezcladas cuestiones de SQL con Python. Podrías tenerlas, ¿por qué no? Hay veces que conviene. Depende. O sea, no hay una solución. O sea, el truco de, supongo que para cualquiera que haya estudiado ingeniería ya sabe la frase, pero ¿cuál es el trabajo de un ingeniero? Ingeniársela. Vos sabrás qué te conviene y qué no. Digamos, o sea, eso queda en criterio de cada uno. ¿Pasamos a tema? Voy a preguntar. Hasta acá hay base de datos relacionales. Vamos a ver un poquito de base de datos no relacionales, pero hasta acá base de datos relacionales. O sea, eso es otro mundo, es irse a otro lado con las bases de datos no relacionales. Bueno, continúo. Acá vamos a tocar un poquito un par de temas controversiales que importan, porque esencialmente nos vamos a acercar al derecho. ¿Tenemos algún abogado presente o ninguno? Es una cuestión pendiente que tengo. Me gustaría estudiar abogacía. Pero acá la contadora me cortó los víveres y tiene razón. El derecho es derecho. Esa es la primera cuestión que tienen que tener en cuenta. No es ingeniería, no es física, no es química, no es biología, es derecho. Y tiene sus propias reglas, su propio corpus de conocimiento,
y no traten de encarar al derecho como científico porque la van a pifiar. Siempre. Muchas de estas filminas las hice charlando con un amigo abogado y me dijo, más o menos pone esto, más o menos pone aquello. Pero la moraleja de todas estas filminas es, ninguno de nosotros estamos capacitados en realidad para decidir mucho de esto. No tenemos la capacidad. Por cosas. Acá algunos ya lo sabrán, otros no. Pero esencialmente cuando vos hablas de copyright y copyleft es un chiste, es un concepto pero que viene de un chiste. Porque copyright viene de derechos en el sentido de poder ejercer un poder sobre algo, mientras que no viene de derecha en el sentido de dirección. Y el copyleft es en realidad el copyleft no renuncia a los derechos, sino, fíjense que de este lado el copyleft estaría más o menos por acá. O sea, se me trabó el mouse. Y no está bien a la izquierda de todas las posibilidades de licenciamiento que hay. De hecho, tiene un montón de restricciones el copyleft. Razonables en muchos casos. Depende. O sea, probablemente el copyleft no es la mejor alternativa para nosotros, que ya vamos a ingresar en lo que es copyleft en particular. Pero, tan buenas, qué sé yo. Linux es copyleft. GCC es copyleft. Si vos te vas para todos los derechos retenidos para el autor, usuario, quien fuera, otra cosa, derecho de autor no es lo mismo que derecho de explotación comercial. En algunos países, la capacidad de renunciar al derecho de autor es imposible. Es como renunciar a la patria potestad. No podés. Ahora creo que se cambió de nombre, la patria potestad en Argentina, pero bueno, no podés renunciar a la patria potestad. Vos creaste el bicho vos te hacés cargo. Es problema tuyo. ¿Viste? Pasa lo mismo con algunas cuestiones. Creo que Francia no puede renunciar al derecho de propiedad, el derecho de autoría. No podés. Es tuyo. Jodete. Problema tuyo. Vos lo largaste al mundo, hacete cargo. Pero sí podés licenciarlo, que sería dar derechos de explotación. Hay un montón de cuestiones legales que no vienen al caso. Pero cuando vos agarrás y decís, esto es mío y no quiero que nadie lo pueda ver, es lo que tenés acá el secreto de trades de intercambio. O sea, no siquiera ni siquiera podés intercambiar. Muchas empresas tienen lo que se llama NDA, los Non-Disclosure Agreement. Ahí está. Que, por ejemplo, si vos entras a trabajar en el caso de Córdoba, por poner un ejemplo, en Globant, que trabajan con Electronic Arts haciendo videojuegos, suerte, Fran. Ellos trabajan con videojuegos, no pueden andar contando qué videojuegos están haciendo por un montón de cosas. Vos imagínate que acá en Córdoba se trabaja con el FIFA. Imagínate la gente de Konami que hace los PES, se enteren de algunas cuestiones que van a implementar para el modelo que sigue. No. Hay problema. Del otro lado tenés las licencias propietarias, que son las famosas, son la EULA, que te traía el Windows, que si vos lees la EULA, lo que te dice es que este software no es tuyo y te lo puedo quitar cuando yo quiera. Si alguno leyó alguna vez lo que dice, léanse si tienen todavía un CD de música, lean lo que dicen y básicamente que te dice que solamente el plástico de eso es tuyo, todo lo demás te lo están prestando, nada más. Vos nunca compraste música, es imposible comprar música. Así de duras son las discográficas. Después tenés una serie de licencias que garantizan que en ciertas condiciones la obra pueda mantenerse libre. Y a medida que uno se va más para este lado, es básicamente public domain, significa nadie tiene derecho a restringir el acceso a esta información. Nadie menos Disney, porque está la historia de que cada vez que Mickey Mouse está a punto de vencer, porque Mickey Mouse tiene como 100 años, extienden los derechos de propiedad intelectual porque Disney. En fin. Acá hay una combinación de cómo se ve el copyright con el copyleft. Y van a ver que, por ejemplo, uno interesante, derecho a modificar, que es este de acá. En dominio público tenés derecho a modificar la obra. En licencias muy permisivas como la MIT, la BCD, la Apache, podés modificar. En licencias más restrictivas, como por ejemplo la GPL, que ya llegamos a esto, es la licencia de la Free Software Foundation, la de Richard Stallman, también podés.
pero de acá en adelante ya no. Pero el derecho a copyright, o sea, que es quién es el autor original, más o menos, se mantienen todas, menos en dominio público. O sea, vos agarrás y decís, esto es mío, yo lo hice, todo lo que sigue. Por ejemplo, en dominio público tenés SQLite y, por ejemplo, todo el trade cerca tenés todas las cuestiones de cloud computing. O sea, no sabemos cómo funciona, no tenemos ni idea cómo funcionan por dentro. Y en licencias propietarias tenés Spotify, Windows, algún otro. Acá en cuestiones en las cuales vos podés distribuir gratuitamente, pero no podés modificarla ni nada de eso, tenés cuestiones como muchos videojuegos. Los videojuegos free to play, como League of Legends. Todo lo que necesites conectarte a un servidor, que ellos te cobran por el acceso al servidor, básicamente. No es tan fácil dividir entre lo que es licencias propietarias, licencias libres y decir, bueno, esto es así y esto es asá, porque hay muchos grises en el medio, depende de la licencia que tengas. Todo lo que es free and open source software está de este lado y esto es lo que es software propietario. Pero dentro de ambos lados tenés esta cuestión de libre distribución, free download. ¿Se acuerdan los que son lo suficientemente viejos, los shareware? Que uno se bajaba los juegos gratis, por ejemplo el Doom, y tenía un capítulo, y si vos lo querías entero, tenías que pedirlo a los programadores para que te lo manden la copia completa. Eso es lo que era un modelo shareware. O sea, el primer capítulo era gratis, el resto, pagame. Es muy popular en los 90. Por eso, la Free Software Foundation te habla de free as freedom o free as freedom of speech. Y la otra hablan de free as beer, cerveza gratis, no es lo mismo que libertad de expresión. O sea, esas distinciones, el tema de los yankees tienen una sola palabra para libre y gratis, y nosotros tenemos una sola palabra para web y net. Nosotros tenemos red, una, esto es la que hay. En fin. El software libre se mantiene estos 4 principios. Hoy está cancelado Richard Stallman, personaje, para los que lo conozcan. Si quieren ver por qué lo cancelaron, vayan, fíjense. Y ese es un tema que quiero llegar al final, el tema de cuestiones de cancelación y demás, porque no hay suficiente problema con respecto a algunas cosas, que debería haber más problemas. Pero Richard Stallman hizo un aporte brutales, que obviamente cuenta de cero como todo programador, y él dice que cualquier programa para que sea libre tiene que contener estas 4 libertades. La primera es correr el software bajo cualquier propósito. Voy a retomar esta en particular con un ejemplo para otra definición más adelante. La otra es la libertad de estudiarlo. Acá es básicamente donde te dicen, y dame el código fuente, porque si no tengo el código fuente, ¿cómo lo voy a estudiar? Viene asociado a eso. La tercera es de distribuir el código, el programa a otro. Y la cuarta es distribuirlo, modificarlo, pero que el público se mantenga con ese beneficio. Eso es lo que hace que la licencia sea copyleft o licencia viral. O sea, básicamente en este lugar te está diciendo, distribuílo, pero mantener la licencia. Si vos querés garantizar las libertades, tenés que mantener la licencia. Y esto para muchos aspectos es un problemón. Es recontra ética. El problema que tiene Richard Stallman, el mayor problema de Richard Stallman que tiene razón. Eso es lo más odioso que tiene Richard Stallman, porque cada vez que dijo algo, nadie le dio pelota, otra vez viejo loco, hippie, todo lo que le decían, el tipo tenía razón. Siempre tuvo razón. Porque todo lo que está pasando con el cloud computing, él dijo, ojo, eventualmente ni siquiera vamos a tener derechos sobre nuestros propios datos. ¿Qué pasó? Eso lo dijo en el 84. Digamos, el tema es que Richard Stallman tiene una visión muy filosófica al respecto de qué tiene que ser el software. O sea, él lo ve mucho como información y zaraza. Bruce Perens, que es este señor, y ¿cómo se llama? No me sale el autor de la Catedral del Bazar, Eric Raymond. Ahí está. Ellos tenían más una visión de que el software libre, que en ese momento le llamaban software libre a todo, era una idea más de una línea de montaje distribuida, en la cual vos, si dividís el esfuerzo infinitamente gratis, infinitamente barato, y ellos
tuvieron un punto de vista más técnico y ahí es donde se asocia Linux y demás, y en realidad le da un impulso a que todo software sea libre. De hecho, hoy por hoy, cobrar por software es medio incoherente. Uno cobra por otras cosas, cobra por servicios de nube, servicios de cómputo, pero el software ha perdido totalmente su valor. Y ellos lo que hacen es dividir en 10 las cuestiones de qué es open source. Y esencialmente lo que hacen es abrir un poquito el paraguas y agregan las licencias que no te obligan a distribuir las obras derivadas con la misma licencia. Que eso era solamente, porque básicamente se cagan en este derecho, el derecho 3. Si vos lo lees fino, hace eso. En particular, cuando vi la entrevista que explicaban cada uno de este tipo de cosas, me interesó, era la quinta, no discriminación sobre personas o grupos. Y el ejemplo que ellos daban eran, no podés decir que tu código no lo puede usar las clínicas de aborto y sí las organizaciones religiosas. O sea, vos no podés discriminar a la gente. Todos tienen que poder acceder. Ese era el ejemplo tal cual que daban. Y había otro, era el, no debe, ¿cómo era? Había una más. Creo que este otro era porque mucha gente dice, ¿qué pasa si yo quiero que mi código no lo usen para cuestiones militares? Está mal, no es ético. Eso no tiene que ser problema tuyo, no tenés que andar juzgando a lo demás. Eso es lo que dice, esencialmente lo que listan acá es, cualquiera debería tener acceso a ese código, no puedes decir, este sí, este no, este sí, este no. Yo me acuerdo de un proyecto científico en particular, que yo trabajé, OTRI, tiene que la licencia, a ver si puedo entrar a la licencia. Yo lo ayudé a diseñar este proyecto. Ahí está. Te agarra y te dice 700 Academic Publication, a ver si encuentro la licencia. GitHub, ¿será FAT? Miren esto. ¿Puedo usar OTRI por gratis? Sí, podés, pero te requiero que cites nuestro paper. Eso no está bien. Eso no se hace. Digamos, vos no podés andar obligando a la gente que te citen tu paper. A ver, ¿por qué? Porque puede darse el caso en que vos agarrás y ponés tu proyecto, los tipos lo usan, no lo sirven, pero involucra que hubo un proyecto que no sirvió para lo que ellos querían hacer y esto se liga en una cita arriba. Eso es porque no se hace estas cosas. No obliguen en sus licencias a citar gente. Esto básicamente hace que el proyecto no sea ni open source ni free software. Ninguna de las dos cosas. Están discriminando contra una de esas cosas. No me acuerdo cuál en particular. Juan, sí. Me pregunto, es que pues, en el ámbito que yo me muevo hay muchos supuestamente open source, pero lo que siempre nos piden es que citemos el artículo con que lo liberaron. Entonces, o sea, lo que sí tienen que hacer es citarlo. O sea, ustedes cítenlo. No obliguen a los demás que lo citen. Eso es lo que no hay que hacer. O sea, la ética tiene que caer de nuestro lado. O sea, yo creo que esto se lo he dicho a varios, digamos. Yo soy libertario en todos los aspectos. Cada uno hace lo que tiene ganas. Pero no lo obligues a los demás a hacer cosas. La gente hace lo que quiere. Uno tiene que hacer lo que debe. Y ya está. Pero eso no es ético, nada más. Yo tuve el caso, para los que no leyeron ese From Facts to Feeds, que uno de los chicos lo leyó, ya somos 16 cosas, chicos, los grupos, buenísimo. Yo de arriba bajé un código fuente, lo mejoré, ofrecí la coautoría a los autores originales por ética, y los tipos me dijeron que eso era plagio, o sea, modificar su código fuente, el cual ellos lo habían liberado con MIT. O sea, estamos por locos. La respuesta que le dio mi director en ese momento fue que lo decida el referee. O sea, a ver, ¿cómo puede ser que vos podés bajar un paper, corregirlo, mejorarlo y subirlo, pero no podés bajar un código, corregirlo, mejorarlo y subirlo? O sea, es lo mismo. Pero bueno. Sí, o sea, si decís que lo que hiciste, ¿cuál es el problema? El problema es que lo destripea el paper. Lo dice pelota. Claro. Por ahí plagio sería si vos presentás el problema y no lo mencionás. No, eso tal vez sería más plagio, pero... El tema es que muchos de estos códigos, o sea, hay un cambio digamos que son proyectos grandes como LSST, para los que se estén en astronomía, está exigiendo calidad, testing, open source. O sea,
Esto es una apreciación personal y de varios de mi entorno, pero personal la mantengo yo como personal a priori. Si el código que usaste para hacer un cálculo no es open source, eso no es ciencia. Esa es mi opinión personal. O sea, ¿cómo vas a decir y no te puedo dar las herramientas para reproducirlo? ¿Estamos todos locos? Esa es Y eso pasa un montón. esa es Entonces, mi opinión personal. te publican las cosas y no puedes verificar qué es lo que hicieron. Porque no te lo quieren compartir por dos cosas. Primero, para que no haya controles, y segundo, para que, digamos, sobre la calidad del trabajo, y segundo, para que no le robé la máquina de hacer chorizos, ¿no? O sea, tiene ese doble propósito. Mi máquina de hacer chorizo es hacer máquinas de hacer chorizo. Esa es mi máquina de hacer chorizo. Una vez me han dicho, bueno, vos tenés un montón de publicaciones, y esto lo digo públicamente, pues no tengo ninguna falta ética al respecto. Me dicen, pero tu máquina de hacer chorizo es el curso este que genera un montón de colaboraciones. Armate un curso. Fin. Digamos. O sea, no. Digamos, ojalá a todos se le ocurra su máquina de hacer chorizo. Está buenísimo. Yo la semana antepasada tuve una entrevista con gente de Michigan y los tipos publican cada código, va un paper. Y además del paper de los resultados, o sea, no desperdician un gramo de laburo los tipos. En fin, la siguiente etapa interesante, acá cuento una historia trágica. Este es Lauren Lessing, que era abogado de la Free Software Foundation y es el fundador con este chico de Creative Commons, que es la siguiente tipo de licencia importante. Uno podría ir un montón de veces por las licencias, pero me interesa mucho la Creative Commons porque habla mucho de probablemente todos los que hayamos presentado tesis doctorales, de maestría o licenciatura, lo que fuere, tuvimos que elegir una licencia, y la licencia que por hoy se va para elegir son las Creative Commons. Este chico fue uno de los coautores, acá está, está más adelante. Él fue el que trató de bajar toda la librería de papers del Sevier, creo que era, o de Springer. Lo persigue el FBI y se termina suicidando él. Y hay una cuestión, o sea, ahí yo tengo sentimientos encontrados, porque si te dicen que no hagas eso y vos lo haces, no está bien, pero la realidad es que ¿cómo sería esto? Lo que decía la gente de Springer es que él iba, básicamente, de cierta forma, digamos, nadie va a leer 30.000 papers bajados, o sea, incoherente. ¿Viste? Entonces, está en un gris legal medio complicado, pero claramente era propiedad intelectual de Springer, del Sevier, no me acuerdo. Eso es cierto y punto, digamos, nos guste o no. Lástima, pero es así, digamos. Ahora creo que hay una de las, creo que no sé, el Sevier, Springer, una de las revistas, no una astronomía, básicamente van a dejar libre todos sus papers de onda. Es el que quiere paga, básicamente, o que no una cosa por el estilo estaban haciendo. Porque esencialmente hoy por hoy todos leemos de archivo, así que es lo mismo. ¿Qué licencias se usan en la ciencia? No puse licencia. Esto está mal. No existe no puse licencia. Es un bug. No pueden usar ese código. No puse licencias, no sé. No sé qué hacer. La familia de GPL3, la BCD3, que es mi favorita, MIT y la Apache. Son las 4 más populares. La GPL lo que hace es garantizarte las 4 libertades, o sea, ¿qué te dice? Todas las modificaciones que vos quieras meter a este código lo podés hacer y podés volver a distribuirlo siempre y cuando lo hagas con la misma licencia. Mantener la misma licencia. Y no podés en el mismo código fuente poner otra licencia que no sea compatible con la GPL, o sea, que no garantice esas 4 libertades. Entonces, bueno, pero si yo no se puede. Entonces, vos, si tenés un pedazo de código que está en BCD y vos la metés acá adentro, estás quitándole libertades que tiene la BCD, estás haciendo lo que se llama una incompatibilidad de licencia. Eso no se puede hacer. Pero hay un gris, que son las dependencias. Porque cuando vos haces pip install, vos podés empezar a bajar cosas que instalen, pero se instalan como módulos independientes. O sea, no hay incompatibilidad de licencias. Pero copiar código y pegarlo acá adentro que no sea compatible en las licencias, no se puede. Está mal.
Pero si yo quiero, no se puede. Derecho, no ciencia. La otra es la BSD, las Berkeley Software Distribution, que, por ejemplo, lo que te permite hacer esto es volver código propietario al código abierto. Y muchos dicen que este es el verdadero software libre. O sea, hace lo que se te cante con el código. Puedes cambiarle la licencia, puedes vender el código, puedes hacer lo que se te quieras. Esta es una de las 2 licencias más populares para ciencia. Porque lo que uno quiere, o sea, nosotros no ganamos plata porque use nuestro código. Nosotros ganamos plata porque más gente lo use. No porque por individuo, digamos. Entonces queremos que se distribuya lo que se pueda. En nuestro laburo, esta licencia conviene mucho. El New BSD 3 significa porque tiene 3 cláusulas. Si ustedes ponen la licencia BSD 3 clause, por eso la BSD 3 no es que es versión 3, tiene 3 cláusulas, la 1, la 2 y la 3. La cuarta creo que te hablaba algo de la Universidad de Berkeley, que se quitó. No se pueden borrar cosas de la licencia porque tengan ganas, eso está mal. Lo puede hacer un abogado. No se puede usar versiones traducidas de esto. Y si lo hace un abogado, tiene que ver en qué jurisdicción vale. También. Esta es una. Esta es la que a mí me gusta. A la mayoría de todos mis amigos y compañeros y demás usan la MIT. La parte relevante de la MIT respecto a la BSD que dice explícitamente que si querés puedes cambiar la licencia. Pero no hay cambios mayores. Todas las licencias de software libre tienen una frase que es tremendamente importante, que te dicen que este software no tiene garantías. Porque si vos largas un software y decís, lo hice yo, y alguien lo usa y mata a alguien, te pueden perseguir. No, pero te pueden perseguir. Es derecho, no ciencia. Te pueden perseguir. Así que recuerden de elegir cualquiera de estas licencias. En general sería la moraleja. Y la última es la Apache. La Apache te obliga a agregar un archivo que se llama Notices, en el cual uno va diciendo qué modifica de versión a versión. Pero además te dice que todas las partes modificadas tengan que tener un aviso de cómo sigue la licencia. Y la Apache protege muy bien a empresas. Está muy pensado para proteger a empresas. Eso está orientada a esta licencia, la licencia Apache 2. Entonces, si ustedes hacen un código para una empresa, sobre todo si es la suya, y quieren hacerlo open source, hazlo con licencia Apache. Conviene. Uno las lee a esta licencia, me parecen muy parecidas, todas. Pero cuando vos te vas en detalles y en una frase, en una palabra, o sea, hay veces que hay una coma en un texto legal y eso te cambia una conjunción por una disyunción. Y es otra lógica. Así que bueno, esta es la Apache. Y acá te muestra un resumen de todas las licencias habido y por haber. Agrega las Creative Commons, que ya vamos a ir a las Creative Commons. Y hay una cuestión que acá no se ve, pero hay una que, esta no me interesa, pero hay una que se llama AGPL. La AGPL te dice que vos tenés derecho a tener el código. La GPL te dice que vos tenés derecho a tener el código fuente si lo estás ejecutando. Si tenés el programa. La AGPL te dice si lo estás ejecutando. O sea que si está online también tenés que tener derecho a tener el código fuente. O sea, si vos usás, por ejemplo, la nube. Si estás usando algo de nube con AGPL, te tiene que dar el código fuente igual. Esa es la diferencia que tiene la AGPL con AGPL. Pero acá hay un resumen. Te dice quién la aprueba, te dice que la Free Software Foundation aprueba todo esto. No la Creative Commons, que ya la vemos en más detalle, con algunas condiciones. Pero en general, todos los proyectos grandes, esto es la Open Source Initiative. Esta acá te dice si es compatible con la GPL. Tiene un montón de condiciones. Entren a Wikipedia, lean las condiciones si quieren ver eso. Esto es la Debian Free Software no sé cuánto. Y esto es el proyecto Fedora, que es la empresa Red Hat, esencialmente. ¿Quién las aprueba? Pero si uno agarra cualquiera de, por ejemplo, la BSD, todo en verde, la Apache todo en verde, la MIT todo en verde, que son las más populares. Acá te dice, hay un resumen, acá está la GPL, perdón, no me había olvidado que en este tabla estaba. Están todas las licencias y te dicen, por ejemplo, protege por copyright, o sea, te da derechos de autor, sería algo así. Todas. Acá te habla de las cuestiones si son copyleft o no, si son virales o no, o sea, que obliga a que la obra derivada también tenga la misma licencia. Estas 3 sí, estas 3 no.
Tiene una parte exclusiva de patentes, la parte patente era lo que tenía el Apache. Esta sí, todas las demás no. Por eso está muy pensado para empresas. Para los que estén en CONICET, publicar una patente es tan importante como un paper. Eso recuérdenlo. Juan, una pregunta, mira, te está mostrando ahora con un programa que está escrito en C. Sí. Y tiene una licencia Apache. Si uno hace macros para que no queden dentro del programa fuente, eso Sí. se podría seguir usando con... Sí. Se podría hacer. Sí, no hay problema. Pero, o sea, la licencia Apache está buenísima. O sea, yo cuando estoy haciendo una obra derivada, me fijo qué licencia tiene y uso esa, y ya está. O sea, no me pongo a pensar, digamos, mi trabajo es técnico, no ponerme a ver estas cosas. Yo estoy haciendo un paneo global para que cada uno elija lo que le parezca en caso de arrancar si ustedes ven un proyecto que yo arranqué, rápido, nosotros somos un grupo de 3 de trabajo normalmente, todas las que yo elijo siempre son BCD y todos mis compañeros de MIT. Es siempre. Y me da lo mismo. O sea, me da exactamente igual, o sea. Y acá te muestra qué proyecto tiene Django, por ejemplo, es la Django Software License, pero es una heredad de la BCD. Qué sé yo, a ver, MySQL está en GPL3. Y Swift, que es el lenguaje de programación que larga Apple para los teléfonos, y es Apache. ¿Cómo se licencia? ¿Qué cosa? ¿No vieron esta escena de padre de familia? Busquen Peter cuando tiene bigote. Está buenísimo. Hay que poner texto completo de la licencia en un archivo que se tiene que llamar license o copying. Cualquiera de los dos. En la raíz del proyecto. Tienen que empaquetarlo. Por eso hay que agregarlo al manifiesto. De preferencia, cada archivo tiene que llevar una cabecera informando la licencia. GPL en particular tiene su propia cabecera. Vas en la licencia y te dice copia esto y pegar en cada cabecera de los archivos. Pero todos los archivos tienen que tener información de la licencia. Todos. Todos. ¿Estamos? Y seguir las reglas de la licencia. Nada más. Todos. Me pasé, bueno. Esto es una cuestión que está de moda los últimos 4 años, pongámosle 5, que son los códigos de conducta. Los códigos de conducta empiezan a surgir con estas cuestiones de políticas de género, políticas de espacios seguros, ¿qué más? En general con la conducta, mucho también relacionado con la cultura de la cancelación, también, es lo que hay. Y están verdes todavía a priori. O sea, no están tan desarrollados porque son muy nuevos. O sea, hacer que una licencia sea estable lleva tiempo. Los códigos de conducta todavía no estamos seguros de qué hay que poner en un código de conducta y qué no. No estamos seguros. El que venga a decir conviene poner un código de conducta, no lo sabemos. Porque muchos de estos códigos de conducta, la gente en su es soncera, o sea, es ser desconocimiento, copia de un contexto que no es el propio. Por ejemplo, nosotros los astrónomos hemos copiado código de conducta de otro lugar y lo pegamos. ¿Cómo sabemos si eso es compatible con la legislación argentina? O sea, sin pericia. No sabemos. La impericia es la palabra adecuada. ¿Cómo sabemos? Digamos, por ejemplo, vos lees los códigos de conducta de Estados Unidos y te dicen, no estoy diciendo que esto sea así, simplemente estoy poniendo un ejemplo en particular, que si vos tenés una conducta zaraza, la que fuera, ya sea impropia, que pueden ir desde cuestiones graves como el harassment, ¿cómo se llama? El acoso, hasta cosas como decir algo que a alguien no le gustó o demás, le da ciertos derechos a la organización para echarte del lugar. Pero en Estados Unidos, todas las conferencias se hacen en lugares privados. Acá lo hacemos en lugares públicos. Y el único que te puede echar de un lugar público es la fuerza pública, que es la policía. Entonces, si vos echas a alguien, ¿qué tanto riesgo tenés vos de que te encajen una denuncia? O sea, realmente. Porque vos no podés agarrar esta en una universidad y decir, vos te vas porque a mí me parece, porque yo tengo estas pruebas vagas, porque el código de conducta deja que cualquier problema se pueda resolver con el código de conducta, no con una cuestión legal muy profunda.
¿qué problema puedes tener vos? Y varios se puede tener. El mayor problema de todo esto es que la gente no los critica lo suficiente a los códigos de conducta y como cualquier cosa que uno necesita mejorarla, necesita criticarla. Pero te prenden fuego si criticas. Dice llanamente. En caso de nuestro curso, choca este tema porque les cuento una. AstroPy, que es la librería como estándar para los que hacemos astronomía, si vos querés afiliar tu proyecto, te exige que vos agregues el código de conducta a tu repositorio. Y a mí, a priori, perdón, no me parece ético, pero bueno, o sea, no puedes obligar a la gente a pensar como vos, me parece re mal. Lo hago porque, si no, ¿para qué soy afiliado? Digamos, es algo que yo quiero hacerlo. Pero no podés criticarlo. O sea, vos llegas a criticar, te echan directamente. O sea, no hay ninguna posibilidad crítica. Ninguna. Acá hay un paper bastante sesgado. Está bueno, de todas formas, un trabajo, un SlideShare que cuenta, bastante sesgado, pero está bueno igual, de cómo fue el código de conducta de AstroPy los últimos 10 años, una cosa por el estilo. Está bueno. En particular, a mí me gustaría que haya más críticas, o sea, digamos que se estandaricen los códigos de conducta y que digan, che, mira, esto podemos hacer, esto no podemos hacer. Pues no es cuestión de agarrar y poner, estas son las reglas legales de este lugar, punto. No somos abogados, no va así la cosa. Quería ir a uno más que se ve que por algún motivo lo salté. ¿Dónde fue a parar? Mirá. Mirá, bravo, Juan, slide. Acá está. Las licencias Creative Commons, que supongo que se habrán preguntado varios cómo funcionan, son licencias más que nada pensadas para documentos. Y tiene una cosa muy particular, que es el... ¿Sí? Sí, Ricardo, dale. Una consulta, Juan, con todo esto, porque, bueno, el tema reglamentación, viste cómo es, si por lo menos lo que es el boletín oficial, se supone que uno no sabe, pero por el boletín oficial debería enterarse, ¿no? Sí. O sea, El no conocimiento de una ley no implica su no cumplimiento. Claro, tal cual. Para esto, ¿es lo mismo? Porque, digamos... Bueno, viste que en la otra parte uno debería estar estudiando para decir, che, pero a ver, yo estudié ingeniería, física, lo que sea, no estudié abogacía y tengo que saber como un abogado, porque en definitiva sí. te obligan de esa manera, ¿no? Acá contale, Nadia, ¿qué pasa si vos haces mal un balance? La ley penal tributaria la hicieron los abogados, entonces ellos no tienen ninguna consecuencia, el contador va en cana. Bueno, ¿ves? Ahí está. Y en este caso, Juan, es exactamente lo mismo. O sea, ¿esto también se rige por el boletín oficial, por ejemplo? No, porque justamente esto es derecho internacional. El tema también que, o sea, cualquier norma que vos pongas no puede estar por encima de la Constitución. Entonces, vos acá en Argentina te rige primero la Constitución y después la ley, o sea, cualquier marco normativo de más bajo nivel, llámese lo que sé, otras leyes que van complementando el marco constitucional o la propia, digamos, los propios códigos de conducta son leyes en menor medida de ese organismo. Entonces, ese código de conducta no puede ir en contra de lo que dice la Constitución si vos lo ejecutaras acá en Argentina. El tema es que con el tema de software, o sea, vos vas a tener la Constitución de este país, de este otro país, de este otro país, entonces entras en tema del derecho internacional y se vuelve más complicado, pero deberías ponerte a analizar la jerarquía de normas y a ver cuál es la que pisa cuál y si hay una coherencia, ahí queda cuál es el marco normativo que queda. Particularmente nosotros ahora en particular, fue este año, Trinchi, corregime si está mal, que agregaron el tema en el código de conducta del FOF, el tema porque yo copié el del año pasado, o sea, yo lo hice, o sea, no me estoy lavando las manos que yo no hice esto, ¿no? Creo que agregaron el tema de los pronombres, creo que fue este año. ¿Murió el Trinchi? No, perdón, no te escuché, Juan. El tema de los pronombres en el código de conducta del FOF lo agregaron este año, ¿no? Yo hice el del año pasado, pero no me acuerdo. Sí, la verdad que no sé porque no estoy en la organización, así que no te sabré. Porque está este año, pero no sé si lo agregué yo. Puede que lo haya agregado yo, justamente. Pero el tema de los pronombres es muy loco, porque básicamente vos tenés que saber cómo quiere que el otro se refiera de antemano.
O sea, punto. Dice, bueno, lo pongo en un cartelito. Y si no lo leíste, ¿viste? Puede ser, digamos, que no lo hayas leído. Yo no me leo la lista de asistentes a todos los lugares. ¿Cómo eso encuadra? No tengo ni idea. Realmente no tengo ni idea. Si alguien me quiere hacer una denuncia, ¿eso está bien o está mal? El día de ayer, les cuento, esto pasó ayer, fuimos con Nadia a pasear a los perros y estamos al lado de un barrio semi-privado, o sea, un barrio abierto y tiene guardias. Y nos dicen, no pueden pasar con los perros. ¿Eh? O sea, es calle. ¿Cómo no voy a poder pasar? Y yo le pregunto, Leo, si yo entro, ¿te genero problemas a vos en lo personal? Sí, me dice el guardia. Entonces me voy. Pero no te pueden decir no podés entrar. Estamos más o menos en la misma situación. ¿Qué habías dicho, Renato? Una vez leí que antes de licenciarte docente tenés que llegar a un acuerdo con la institución académica que está afiliada. Y sí, y todo código que sale de una materia tiene que agarrar el docente y decirte que sos libre de usarlo para otra cosa. Son libres de usarlo para otra cosa. Fin, digamos. Sí, cada cosa que sale de un curso en una facultad es propiedad en parte de la facultad y solo te puede liberar el docente. Están liberados, digamos. Fin, digamos. Pero es correcto. No podés andar y publicando. Por ejemplo, ni siquiera puedes ponerlo en tu currículum si los docentes no quieren. Pasó hace poco con la gente de HPC en FAMAF. Pasó. Hace poco, estoy diciendo el mes pasado. ¿Qué pasó? Un chico quiso poner en público un repositorio y uno de los docentes de HPC le dijo, eso también es propiedad de la universidad. Fue un poco más largo que esto, pero eso es código académico, no podés publicarlo como código que lo hiciste vos, bla, 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 bla. Una cosa así. Está en la lista, está en el Slack, en el coso ese que usa Fama. Está ahí. Mira vos. Juan, Sí. si uno hace parte de una universidad, pues la licencia no tiene que ir tan con la universidad o pues con la afiliación de la universidad. Depende, depende, digamos, o sea, vos dónde estás ahora, Andy, en particular. ¿En qué lugar estás? En la UNE. En la UNE. Bueno, vas a tener que ver leyes, bueno, las internacionales, las nacionales y las provinciales de la provincia de Corrientes, en ese orden. Claro. O no sé si estás en el lado de Chaco o la de Chaco. Dios sabrá, digamos. Y bueno, es derecho, es un perno. A mí me interesa un montón, pero lleva tiempo. Porque es otra construcción de conocimiento totalmente separada. Bueno, cerrando con esto, las Creative Commons son licencias que tienen algo muy en particular, que las licencias son los dibujitos. No tienen texto. Los textos son auxiliares, pero las licencias son los dibujitos. Dicen, bueno, ¿pero dónde está la licencia? Es eso. Estoy acá porque tengo el monitor. Son los dibujitos. Y vos podés poner varias licencias y combinar los dibujitos para que signifiquen diferentes cosas. Por ejemplo, el tipito significa attribution y el texto que aparece es by. Significa que toda obra, acá está, este es el mismo chico de la otra foto, nada más que más viejo. Toda obra tiene, toda la obra tiene que decir quién la hizo. Por eso en una tesis es razonable que vos pongas este simbolito. De hecho, es el mínimo que te piden que pongan, porque ahora te dan un formulario en el cual vos decís qué licencia Creative Commons querés. Y normalmente uno elige la by. Share alike es volver a tu licencia copyleft, que es cuando hagas una obra derivada, usa la misma licencia que la mía. Non-commercial no se puede usar para comercial, ni extra, ni obras derivadas. Y no derivatives no se puede usar para derivar. Y bueno, acá hay un par más de logitos. Por ejemplo, esta era sin copyright, esto creo que es public domain. ¿Qué conviene? Para una tesis, por ejemplo, ¿cuál yo la que elijo? Esta. Solamente attribution. El resto, hagan lo que les parezca. Mientras no me hagan responsable a mí, lo que quieren. ¿Viste? Pero bueno, esto es la clase de licenciamiento. Más o menos tienen por arriba un pantallazo. Es derecho. Esto debería dar un abogado. No hay tanta gente que esté metida en esto. Le pedí a un amigo que es abogado y me dijo, debería estudiar mucho y no puedo, perdón. Si quiero hablar con propiedad en un curso de posgrado, pero esencialmente elijan un texto que más o menos se adapte a su ética, metan ahí. Y el tema de los códigos de conducta es un comentario al margen. Son lo que hay. Cada uno hace lo que quiere. Si de último no están de acuerdo con un código de conducta, no vayan a ese lugar y ya está. Es la forma más fácil.
Porque también creo que cada uno tiene derecho a poner el código de conducta que se le venga en gana también. Pero bueno, espero haberles iluminado un poquito, por lo menos con el tema de licencia. Pongan licencia a su código ahora, elijan el que quieran. Y estuvo buena la clase, algo que nunca había visto. ¿Qué cosa? Que estuvo buena porque es algo que nunca había visto y es algo que necesito bastante. El de última, si tienen alguna duda de... Bueno, por ejemplo, hay grises más grandes con el tema de la universidad. Y el caso tuyo, Andy, en particular, de varios, pero pongo a Andy de ejemplo, con este curso, ¿de qué universidad es el copyright? En particular. Y si vos agarrás y decís, pará, esto lo hago como parte de una beca de CONICET. Entonces, ¿CONICET tiene dueño, también es dueño de tu código? Claro. Caso de Ricardo o yo dentro de un tiempito. ¿Y CONAE? Empieza a sumarse todos los organismos. No es tan trivial. La moraleja es la siguiente. Sean razonables. O sea, sean razonables, como todo, digamos. O sea, no estoy en contra de los códigos de conducta, porque hay gente que se ha ido, lo digo directamente, se ha ido a la recontra remil mierda. Es simplemente una clase que trata de despertar una crítica, porque si vos tratás de decir no me parecen los códigos de conducta, por algún motivo te prenden fuego. A mí no me parecen, un montón de códigos de conducta no me parecen. Pero bueno, cada uno elige lo que le parezca. Cada uno es libre. No están acá para pensar como yo. Che, gente, nos vemos el jueves. La clase que viene, el Trinchi da todo. Las siguientes 5 clases del Trinchi todo. Dale, cuídense, che. Nos vemos. Gracias, Nos Juan. vemos. Hasta Chao. luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Tenés que detener la grabación. Estamos en eso.